Bienvenidos a su espacio hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. El día de hoy desarrollaremos el tema de los movimientos sociales. Como primera parte, hablaremos de los sindicatos, los movimientos campesinos y el solidarismo que se desarrolló en una trayectoria bastante importante hasta nuestros tiempos. Vamos a desarrollar el objetivo de la clase y vamos a tomar en cuenta que vamos a enlazar temas anteriores, como es el enclave bananero o el enclave minero, entre otros que vamos a poder tomar para analizar este movimiento social o estos movimientos sociales de desarrollo en nuestro país. Vamos a iniciar conociendo cuál es el objetivo de la clase, que será enfocarnos en el desarrollo de estos movimientos obreros, la creación de los sindicatos y el desarrollo del solidarismo que se han manifestado en Honduras. Para eso vamos a conocer qué es un sindicato o una unión. Vamos a decir que es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de los intereses laborales ante el empleador, quien es el que está relacionado con un contrato de trabajo, o cámaras patronales o el mismo Estado, que es con el cual se pactan nuevos acuerdos para este tipo de movimientos sociales. Debemos conocer que un sindicato debe ser independiente de la influencia del gobierno, de las compañías u otros agentes. Democráticamente es una función de manera tal que los miembros que integran estos movimientos tengan voz y voto en algunas actividades sindicales. Deben tener transparencia, en fin, de que los miembros del sindicato puedan ver que destinan sus cuotas sindicales a proyección social ante el movimiento. ¿En qué consiste la labor de un sindicato? Pues cuando el empleador reconoce el sindicato, este último puede realizar negociaciones colectivas, es decir, negociar con el empleador un acuerdo sobre los salarios y las condiciones de trabajo que se van a desarrollar en algunas empresas públicas o sea privada también. Algunos sindicatos proporcionan otros servicios a sus miembros, tales como las representaciones, el asesoramiento jurídico o cuando sea necesario que los sindicatos puedan organizar huelgas de manera colectiva o realizar otro tipo de reivindicación laboral que esté permitido dentro de los parámetros de los movimientos sociales. ¿Cómo se forma un movimiento o cómo es el movimiento sindical hondureño? Bueno, vamos a mencionar que este surge con una vida institucional en la segunda mitad del año en 1954. Está representado actualmente por tres organizaciones que las vamos a mencionar de orientación ideológica diferente. El movimiento sindical hondureño se caracteriza por ser el mayoritario en el área agrícola, por su alto grado de concentración geográfica, básicamente por la naturaleza gremial de las organizaciones sindicales o por el carácter mayoritario masculino de los afiliados, lo que según datos oficiales nos representa a nosotros desde 1983 un 13.71% de la población económicamente activa del país. Vamos a hablar que cerca de Tegucigalpa se construyó la sociedad minera. Hablamos anteriormente sobre el enclave minero, donde usted puede obtener mayor información. Enlazamos este tema porque es parte de un movimiento social cuando se crean los sindicatos. El 12 de enero de 1900, los trabajadores del Rosario Mina y Company, una asociación artesanal en el Progreso, dio la participación en el centenario, en el grito de independencia, en El Salvador, un 5 de noviembre de 1911, para que los obreros hondureños eligieran como parte del Congreso las elecciones. Entonces, de ese momento o de la historia que se nos cuenta, se forman estos sindicatos. Uno es llamado Confederación de Trabajadores de Honduras de Orientación Social Demócrata. Tenemos también el Central General de Trabajadores Socialistas,
Y, por último, la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras de concepciones distintas. Esos son los tres movimientos sociales creados. A partir de ellos se van a empezar a formar diferentes sindicatos en empresas mineras, en empresas textiles o en las empresas públicas que requieran los movimientos sindicalistas. Los sindicatos hondureños han jugado un papel importante en la vida política e institucional del país. A los sindicatos hondureños, a través de toda la nueva sociedad, nace en 1986 decretos o alianza con fracciones reformistas de la burguesía o el ejército, en donde se logra imponer a los partidos políticos tradicionales un régimen de unidad nacional encargado de llevar adelante un programa mínimo de reformas. Ahora, el protagonista parece reducirse a unas cuantas consignas con motivos de la celebración del 1 de mayo, día en que se conmemora el Día del Trabajador hondureño, en donde se han logrado muchas conquistas. Recordemos que en el enclave bananero nosotros podemos encontrar esta fecha muy ampliamente explicada y asimismo usted ingresa al espacio hondurasensusmanos.com para obtener mayor información sobre el Día Internacional del Trabajador. Mientras que la población obrera atraviesa una situación podríamos decir, indefensa o agudizada por la pandemia, que a raíz de esta situación también se ha visto afectada un poco lo que es la sociedad de movimientos en nuestro país. Vamos a hablar de las partes económicas, laborales, que se dieron en los movimientos sociales. Vamos a decir que en el movimiento social, en lo económico, el trabajador que labora en las compañías bananeras, que se vio afectado por la pérdida masiva del empleo, avalada legalmente por dos de las cláusulas de los convenios firmados, que era uno del Tratado de Paz, y lo recordamos, el uso de cada vez más generalización del trabajo por contratos o la decreciente mecanización o el proceso del producto, que fueron mezclas de los mecanismos que permitieron la separación masiva de los trabajadores y la apertura de negocios privados en las zonas de influencia de las compañías bananeras. Recordemos que en aquel entonces, cuando mencionamos en el enclave bananero, ya teníamos compañías extranjeras que venían a privatizar nuestra labor. En lo laboral, vamos a mencionar que se contribuye el surgimiento a la conciliación del sindicalismo legal en Honduras, así como el reconocimiento del derecho de la asociación sindical. Se impulsa la creación de varios sindicatos en las instalaciones de la Tela Railway Company y contribuyó a montar bases en una expansión acelerada de los sindicatos en el país y en la promoción de los derechos de los trabajadores. Se fortalece cada organización sindical al integrarse a las federaciones de sindicatos a base de industrias para representar los intereses económicos y sociales de los trabajadores en aquel entonces. Vamos a mencionar también que hay una parte en lo institucional, que se crea un Ministerio del Trabajo, como nosotros lo conocemos hasta en este momento, en donde se asiste socialmente a la clase media con el órgano estatal encargado de contribuir a la emisión y supervisión de un conjunto de leyes sociales que cumplirán la promulgación de los códigos del trabajo desde 1959 hasta nuestra fecha actual. Vamos a decir que el origen de las organizaciones se da y pasa ahora no solo a ser el movimiento sindicalista, sino que también pasa a ser un movimiento de campesinos. Para esto vamos a describir que el movimiento campesino es actualmente el sector más desarrollado dentro del movimiento popular hondureño. Cada lucha que ellos han logrado se consolida fundamentalmente en influir en el conjunto del movimiento popular organizado que se tiene en el país. El origen de estas organizaciones de los campesinos se remontan a las luchas libradas por los obreros agrícolas en las compañías bananeras. Volvemos y repetimos que nuestro enclave bananero hace mucho hincapié en
analizar la situación de nuestro país hasta el tiempo en que estamos viviendo. En las primeras décadas de este siglo, sin embargo, el descontento de los campesinos muchas veces fue utilizado por los terratenientes en famosas guerras que se asistían y se creó así una división artificial entre campesinos liberales o nacionalistas que fue transmitiéndose de generación en generación. En la década de 1950, bajo la influencia de dirigentes formados que estaban dentro de los sindicatos de trabajadores agrícolas, las compañías bananeras de la costa norte surgen como movimientos campesinos de manera organizada, que se les permitía a través de la ley, y con una plataforma de conquistas propias como sector específico. Las experiencias de trabajo organizativo de los trabajadores agrícolas fue un factor muy importante en la formación de las primeras agrupaciones campesinas como movimientos sociales para desarrollar diferentes sindicatos. Hablaremos también de algo que se conoce como el solidarismo, que surge en Honduras formalmente un 12 de junio de 1985 en una subsidiaria de la transnacional United Brand, o conocido como la Chiquita Brand, donde estas industrias empiezan a dedicarse a la producción de los derivados del plástico. Especialistas en solidarizarse con los empresarios costarricenses que vinieron a Honduras para generar unas entrevistas en personajes de empresas privadas, así como numerosos empresarios hondureños han asistido a eventos solidarios en Costa Rica. En el primer seminario sobre el solidarismo se realiza un 11 de noviembre de 1986 con la participación de 31 trabajadores de las empresas hondureñas, donde hemos mencionado que estas empresas también aportan significativamente para los sindicatos o para los movimientos sociales que se han venido desarrollando. Se sabe también que el solidarismo se ha iniciado en las empresas bananeras. También se dice que en los bancos también se solidarizan con estos tipos de sindicatos o con las personas que están agremiadas a ellos o los trabajadores. Algunas empresas camaroneras de la zona sur del país también participan de este movimiento. Vamos a tener un trabajo de aplicación en el cual vamos a elaborar un cuadro comparativo sobre un sindicato, un movimiento campesino y el solidarismo. ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuadro? Vamos a elaborar con la información brindada un análisis para comparar qué es un sindicato, un movimiento campesino y el solidarismo que se ha venido desarrollando en nuestro país. Vamos a esperar nuevamente otra clase para seguir aclarando los movimientos sociales de nuestro país. Les agradecemos por haber estado dentro de nuestra clase el día de hoy, así que hasta la próxima y les agradecemos. Recuerde entrar al espacio hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano.